Buenos días, queridos estudiantes. Comenzamos la sesión número 7 de la cátedra Rayos de Sol para días de lluvia. Es la parte número 3 de poniéndole cuerpo a mi corazón y a mis emociones. Eh, Comenzamos entonces. Hoy lo que haremos es avanzar un poco sobre nuestro cuento de la historia del personaje, del muñeco personaje que ustedes ya trabajaron, la persona muñeco que ustedes ya trabajaron. Y avanzaremos sobre el análisis y la reflexión de lo que ustedes enviaron, las características, el nombre de la historia de ese muñeco. Y esa sería la primera parte. Luego pasaremos a la presentación de la tercera sesión, la de hoy, sobreponiéndole cuerpo con mi corazón y a mis emociones. Hoy trabajaremos un tema que me parece a mí muy interesante y es algunas características finales del muñeco, y con eso cerramos nuestro ciclo de estas 3 sesiones de elaboración y pensamiento con las manos. Debo agradecer como siempre a los monitores y al profesor John Harold Estrada por la colaboración que nos han brindado a todos para que la cátedra funcione. Hoy especialmente quiero agradecer a los estudiantes porque ha sido muy grato, satisfactorio y agradable leer los resúmenes de algunos de los textos que ustedes enviaron. He revisado algunos otros de manera directa. He mirado las fotografías de los muñecos y me han parecido muy simpáticos e interesantes. Y miraremos si de pronto para el cierre de la próxima sesión utilizamos las imágenes de lo que ustedes manden ya con el cierre de su muñeco culminado con nombre y últimas características para dentro de 8 días. No siendo más, pues comencemos nuestra sesión de hoy con el cierre de la sesión pasada y bueno, veremos cómo nos va hoy. Bueno, comencemos nuestra sesión de hoy. Esta primera parte la he llamado acciones e historias por cambiar. Vamos a conversar sobre la manera en que las relaciones sociales van cambiando según las historias que vamos forjando. Lo que los estudiantes nos enseñan en sus reflexiones sobre las historias de los muñecos está relacionada con la manera en que la vida está atravesada por acciones que hemos ido haciendo y con la forma en que la vida cambia gracias a esas diferentes acciones. La creación de una historia diferente está asociada con la manera en que actuamos de otra forma con las personas con las que vivimos. Para poder aprender sobre las formas en que la vida compartida puede cambiar, es fundamental conocer las historias que se van tejiendo y destejiendo a cada paso. El aprendizaje sobre el nombre, la historia y las características iniciales de los muñecos está relacionada con la forma en que retomamos nuestra vida, las narraciones que hacemos de ella y la forma como las estudiamos, reflexionamos, miramos a partir de la historia que construimos para cada muñeco. Revisaremos entonces la manera en que, conociéndonos y conociendo las historias de las personas, podemos planear y llevar a cabo acciones conscientes, voluntarias, intencionadas y colectivas para transformar las relaciones sociales con las que creamos otra historia común. Hablaremos sobre las particularidades de las historias que creamos, sobre las características iniciales de los muñecos y sobre los elementos a tener en cuenta en las situaciones de crisis social que vivimos. Esos son los siguientes 3 elementos que vamos a trabajar en esta primera parte de reflexión. La mayoría de las historias que los estudiantes nos compartieron sobre los muñecos tienen un rasgo común. Son las luchas de transformaciones ante situaciones difíciles. En las historias de los muñecos se muestran sucesos, acontecimientos y anécdotas
en los que la vida tiene dificultades que los personajes han superado o están en el trabajo por superar. La historia de nosotros está definida por una constante creación de condiciones que no están dadas y que nos corresponde crear para hacer posible la vida misma. Pobreza, explotación, miedo, incertidumbre, violencia, desazón, zozobra, soledad y tristeza son algunos de los elementos que marcan el contexto en el que las historias se desenvuelven. Pero a su vez están la templanza, el empuje, la confianza, el amor, la cercanía, la esperanza, el esfuerzo y el trabajo como aspectos que permiten que la situación cambie. Las historias, nuestras historias, están hechas de una constante creación, transformación y producción de otras condiciones, de otras relaciones y de otras posibilidades. Las historias que cuentan nuestras vidas se hacen reconociendo que no ha sido fácil, pero que también ha sido posible hacer algo de lo que nos propusimos. Los muñecos nos muestran que son fruto de la amplia capacidad de transformación y creación que tenemos por hacer que la vida sea de otra manera, que se cree otra historia. Entonces, los estudiantes nos enseñan que la vida es una construcción conjunta que se va haciendo en medio de situaciones difíciles y que hacen que la historia se vaya tejiendo de manera impredecible, pero a partir de nuestras acciones. Los muñecos expresan la capacidad que tienen los estudiantes por crear historias a partir de las condiciones más difíciles. La vida, por tanto, es una tarea que pide de la colaboración y la ayuda de los demás. Quizá este sea el mayor aprendizaje que nos dan los estudiantes. La vida se hace a muchas manos. La vida es una minga que hace de la historia un convite. Estas historias, que parten de situaciones difíciles y van transformándose en creaciones colectivas, son las que nos muestran que la tarea de construcción de la historia es una acción conjunta que nos pide reconocer que cada uno trae su pedazo, su aporte, su trazo o su puntada. Muchos estudiantes comentan lo importante y lo significativo de hacer el muñeco con el aporte de la familia, de las personas con quien vive. Incluso los estudiantes que viven solos han reconocido que en el muñeco un lazo que los une a los seres queridos que están en otro lugar del país. Otros comentan cómo la forma que ha terminado teniendo el muñeco es una muestra de la tarea donde muchos dan su aporte, como la vida que tejemos en conjunto o la historia que ayudamos en compañía. Los estudiantes nos enseñan que la creación de otra historia es siempre posible cuando nos disponemos a hacer la vida como una tarea conjunta. Cuando sabemos que la vida es una obra a muchas manos, reconocemos que la historia puede y muchas veces debe ser cambiada. El asunto que nos queda por revisar es hacia dónde ha de cambiar la historia para que la vida sea otra. Comenzamos este ejercicio de pensar con las manos como una manera de saber que haciendo también se piensa. Sabemos que cuando estamos haciendo los diferentes oficios en el día a día, estamos pensando y que mientras pensamos el oficio se hace de otra forma. Nos dispusimos a crear un muñeco que nos permitiera reconocer al otro con quien vivimos y ahora estamos revisando la manera en que ese otro también tiene una vida que teje con nosotros a través de una historia que hacemos en común. Ahora podemos ver que en ese muñeco que nosotros y que las personas que nos acompañan hemos hecho, se manifiesta en él esta red de personas que venimos siendo. Las características de los estudiantes, que los estudiantes le reconocen a los muñecos, son una muestra de lo que somos, de lo que podemos ser.
y de lo que venimos siendo. Esos muñecos son una extensión de lo que somos en conjunto con las demás personas y son una muestra de lo que es posible que seamos. Hemos visto cómo los estudiantes nos enseñan la amplia posibilidad de que la historia deje de ser como viene haciéndose y cambie de lo que somos, de que lo que seamos sea de otra manera y que las relaciones que tejamos cambien. Podemos suponer que esos cambios y transformaciones serán dando, hagamos o no hagamos algo. Que el cambio es una condición intrínseca de la vida. Ello puede ser cierto. Pero una cosa es estar sobre una barca sin remos y otra muy distinta es estar en esa misma barca pero con remos. Este viaje que ahora continuamos tiene un sentido, una dirección diferente si no nos dejamos llevar por las fuerzas que creemos no comprender o que deseamos controlar, sino por el contrario, si nos involucramos y abordamos la situación para ser parte de la ruta que se va tejiendo. Las características de los muñecos nos muestran seres que están dispuestos a escuchar, a brindar apoyo, a acompañar, a amar, a decir lo que es incómodo oír, a dar el brazo para andar, a invitar a una diversión, a ayudar en conjunto y a dar lo que aún no se sabe que se tiene. Los estudiantes nos muestran las amplias y las insospechadas capacidades que tenemos los seres humanos para ponernos a disposición de los demás cuando las circunstancias lo piden. Con las mínimas condiciones se hace posible crear lo que se requiere. No hay en los muñecos límites que detengan la capacidad de sueño, esperanza, apoyo, solidaridad y cercanía con el otro. Las características tejen una urdimbre de sentimientos y acciones que nos unen con los otros en sus tristezas, felicidades, angustias, ansiedades y miedos. Sabemos que no podemos con todo, pero también sabemos que juntos sí podemos hacer algo diferente. La pregunta ahora es, ¿qué es ese algo que hemos de crear conjuntamente? Hace algunos años, cuando estaba estudiando, tuve la fortuna de conocer a un maestro que vivió en Centroamérica y que nos dijo en una reunión, cuando los seres humanos nos reuníamos sin mayor temor de aquel de ser tildados de comunistas y subversivos, ahora no, ahora nos reunimos porque le tenemos miedo a otro tipo de contagios. Ese maestro, que se llamaba Ignacio, nos contaba lo que aprendió de las comunidades campesinas. Ante las circunstancias más difíciles e inhumanas, los seres humanos son capaces de las acciones más extraordinarias. Sus actos son inesperados, son pura creación colectiva. Eso mismo sucede cuando los estudiantes nos enseñan qué se puede hacer ahora para abordar la situación que nos pide la pandemia y su cuarentena. Lo que podemos hacer se está haciendo con las mínimas condiciones y recursos. Se brinda comida, abrigo, ayuda, solidaridad, cariño, confianza, cobijo y amor a los demás, reconociendo que la vida está en peligro, que las condiciones de subsistencia son precarias, que el lazo social es frágil y que la necesidad de reunido a la urgencia con la importancia. Los estudiantes nos muestran que esta situación de crisis nos pide aprender de los problemas para cambiar la realidad que vivimos, tomar conciencia de las consecuencias de nuestras acciones, escuchar atentamente, estar dispuesto a ayudar, analizar los problemas desde una perspectiva general y particular, crear espacios para la acción colectiva, aprender de los errores, reconocer que los cambios también están en las cosas pequeñas, tener pensamiento crítico. Los estudiantes nos están enseñando a reconocer que podemos hacer los cambios que se necesitan. La pregunta es, ¿cuáles son esos cambios?
Como ven, son varias las preguntas que van dejando las reflexiones de los estudiantes. Esperamos irlas abordando en las siguientes sesiones de trabajo. Vamos a parar aquí, que es la parte de resumen o análisis o reflexión de lo que ustedes nos entregaron con sus reflexiones sobre el muñeco que están realizando, sobre las características que tiene ese muñeco, sobre las historias que poseen y fundamentalmente sobre lo que ese muñeco nos permite hacer o nos propone hacer en estas circunstancias de situación difícil que vivimos. Tomaremos un descanso y a continuación seguiremos con la sesión de hoy. Bueno, esta parte corresponde a lo que he llamado formas de hacer la vida común, las acciones para cambiar esa vida común. Es lo que va a enmarcar el trabajo de la sesión de hoy y con esto ya damos cierre a nuestro ciclo de poniéndole cuerpo al corazón y a las emociones. Hoy es la sesión número 3. Esperamos que hayan disfrutado el ejercicio de hacer el muñeco y que esta última tarea pues trate de darle un cierre a esta etapa de la cátedra. A partir de ahora pues nos vamos, como habíamos prometido, nos vamos de viaje y es un viaje para crear y construir. Comencemos entonces. Las relaciones sociales están hechas de acciones concretas que constituyen dinámicas específicas. El cuidado, la atención y el cobijo son dinámicas sociales que incluyen acciones concretas y cotidianas. Los estudiantes nos han dicho que el cuidado implica preocupación, apoyo, soporte, escucha y diálogo. La atención se pone sostenimiento, disposición, entrega y solidaridad. Y el cobijo recoge caricias, calidez y cercanía. Cada dinámica está presente en las circunstancias que vivimos y con las que creamos la historia compartida. Suponen cambios en nuestras maneras de percibir, sentir, actuar y pensar. Es decir, con las acciones de cuidado, atención y cobijo, cambiamos las historias que creamos y la vida que tenemos. Las historias que somos. Las formas en que nos relacionamos y lo que vivimos con las demás personas nos permiten crear las historias que narramos. Somos la historia que contamos de nosotros. Las formas en que nos vinculamos con las demás personas definen una historia común que creamos. Lo usual es que nos enseñen que la historia es algo que nos pasa, que sucede al margen de nuestra propia conciencia, voluntad, intención o trabajo. Pero ya hemos visto que la historia es algo que hacemos que pase, que nuestras acciones o sin ellas, participamos en la dinámica de la historia como actores o como espectadores. En las circunstancias que vivimos actualmente y por la forma en que las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas se están configurando, cada día aparecen nuevas situaciones que al instante vuelven a cambiar. Lo que ayer se decía, hoy ya no se menciona. Las decisiones cambian con más rapidez que el tiempo que llevó tomarlas. Todo parece tener una velocidad vertiginosa. Cada día trae un sinfín de afanes. La información se apeñusca para agigantar el miedo, la angustia, la zozobra y el abatimiento. Lo que aparece todos los días busca ser una realidad indigerible, incomprensible, avasalladora y abrumadora. En estas circunstancias estamos siendo invitados de piedra, espectadores, a la construcción de nuestra vida y de nuestra historia colectiva. Se nos presenta nuestra existencia como parte excedente de la historia
y la condición de objeto de acciones de otros se hace explícita en cada acción que la dinámica social propone a diario. Estamos viviendo las condiciones de incertidumbre, vértigo, incomprensión y destrucción propias de la primera parte de las crisis. Lo que veíamos que pasa en las situaciones difíciles. No logramos comprender lo que nos pasa porque lo que sucede ya no encaja en las formas en que veníamos viviendo. La forma de vida que traíamos ya no nos sirve para vivir la vida que se nos está presentando. La historia colectiva, la nuestra, la de todos, ya ha cambiado. Lo único cierto es que ya no es como era. Nos corresponde crear la historia que tiene que ser, porque la vida ya nos ha cambiado. No somos, luego de estos primeros meses de cuarentena, los mismos. Nuestra sociedad ya cambió, nuestra vida ya es otra. Ya no le tememos al encierro, sino al encuentro. Ya no le tememos a la arbitrariedad ni al sometimiento, porque ya se nos han mostrado que hay razones y motivos para el abuso, la improvisación y la mediocridad. Nosotros ya estudiamos lo que nos pasa en las situaciones difíciles cuando ellas involucraban las vidas particulares. Ahora es nuestra tarea estudiar qué pasa con las situaciones difíciles cuando ellas incluyen a toda la sociedad. Los estudiantes ya nos han enseñado. Las situaciones difíciles tienen diferentes tipos de efectos según las personas. Eso también lo vemos en la situación actual. La pandemia y la cuarentena nos causan daños diferentes a cada uno de nosotros, y a los que venimos apaleados nos causa mayores lesiones. Tenemos claro que ningún ser humano digno sale sin daño de esta situación. Los otros seres humanos, aquellos que son innombrables, siempre sacan ganancia, beneficio, renta y plusvalor, porque ese es su único interés y es lo único que tiene valor para ellos. Sabemos que suelen sacar ganancia particular de la desgracia general. La historia de despojo, ignominia, explotación, inhumanidad y sometimiento, que ha dado como resultado un modo de vida que pone en riesgo a toda la vida del planeta, la historia del capitalismo, está mostrando que es capaz de seguir empeorando y llevando a los seres humanos a mayores niveles de pobreza, desesperanza, opresión y muerte. Esa es la historia que tenemos. Esa es la historia que también somos por acción o por omisión. Tenemos la oportunidad que ofrece toda situación difícil para hacer un cambio radical en la forma que venimos viviendo. O cambiamos desde ya o seguiremos peor de cómo vamos. Las formas en que nos relacionamos durante la cuarentena pueden tratar de simular o perpetuar un modo de vida que nos llevó a lo que estamos viviendo. Sabemos que esa forma de vida ha generado pobreza y miseria para la gran mayoría de la población del mundo. Sabemos que las desigualdades son abismales y que no hay razón para que cualquier ser humano aguante hambre o frío. Por primera vez, la humanidad tiene los medios para que la comida llegue a cada mesa y por primera vez la humanidad ha tomado la decisión de que es más importante la salud del sistema económico que la de los seres. Por primera vez en la vida de la Tierra es mucho más amplia que la historia de la humanidad, la vida está en riesgo. Por primera vez la sociedad global ve el impacto directo de su forma de vida, centrada en el dinero y la acumulación de capital, como forma predominante del aumento de la tasa de plusvalía. Todo vale, todo tiene precio, todo es posible de ser comprado y vendido, todo está supeditado a la ganancia, a la renta y al interés. Sabemos que el modo de vida impuesto por el capitalismo está lejos de desaparecer por una de sus sempiternas crisis económicas. Sabemos que los señores dueños de nuestras vidas, con cada infectado, con cada enfermo y con cada muerto, están recibiendo beneficios. Pero también sabemos que no son de la cantidad a que están acostumbrados. Sabemos que ellos
que a ellos les duelen no los muertos, sino las pérdidas económicas, la disminución de la tasa de plusvalía. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es si las relaciones sociales que construimos en nuestras casas, con nuestros seres queridos, siguen replicando, reproduciendo y ampliando la forma de vida que se nos ha impuesto por el capitalismo como único destino humano. Finalmente, no nos cabe duda que todas las cosas que creíamos hace unos meses incuestionables y obligatorias se han derrumbado. ¿Qué maestro puede sostener la importancia de la asistencia a la clase presencial en las actuales circunstancias, sin quedar expuesto en su posición obtusa de poder y de control? ¿Quién puede ahora descreer de la importancia de la movilización social colectiva, amplia y organizada, que fueron las marchas de protesta, sin quedar expuesto en su postura reaccionaria, insolidaria y abyecta con las necesidades de las mayorías? ¿Quién puede defender las bondades del proceso de comercialización y privatización de la salud y de la educación como un avance social, sin quedar al descubierto en su incapacidad mental y racional para analizar la realidad tosuda que se le presenta actualmente? ¿Quién puede argumentar que la acumulación de capital en función del crecimiento de la plusvalía, el capitalismo, tiene algún interés por las personas, por la vida y por el buen vivir humano, sin quedar atrapado en la insensatez del que no quiere ver los efectos de ese modo de vida? No estamos atrapados en nuestras casas, sino que tenemos la oportunidad para retejer la historia que veníamos teniendo desde otro horizonte de relaciones sociales. Ya parte de la tarea la hemos hecho. Sabemos que el miedo, la angustia y la tristeza forman parte de la vida humana, pero también sabemos que esas emociones se presentan cuando la vida colectiva nos muestra que es imposible como viene siendo. Aprendimos que con nuestro cuidado, atención y consideración podemos encontrarnos cotidianamente con los otros y hacer una historia particularmente diferente. Ahora, la invitación es a crear los modos de relación social que nos permitan no sobreaguar la cuarentena ni salir de ella lo menos dañados posible, sino que nos pide revisar la forma como socialmente vivimos y empezar a cambiarlas en el día a día. El viaje que comienza no tiene claro el destino, pero sí tiene preciso el punto de partida. La forma de vida social que creó el capitalismo no ofrece ninguna condición para la vida humana plena. Debemos cambiar la historia. El resto de la cátedra es una invitación a crear conjuntamente con nuestras familias, amigos y conocidos otra forma de relación social que le apunten a una historia que permita crear una vida colectiva organizada, planeada, intencional, solidaria, humana y consciente, lejos de los embelecos del capitalismo. Esa es la invitación que les hacemos a partir de ahora y que culmina con las tareas que nos proponemos hacer para el cierre de este ciclo. Entonces, ¿qué haremos para este cierre? Los estudiantes de manera individual establecen las últimas características del muñeco, que son cómo actúa, qué sueños tiene, cuáles temores le acompañan al muñeco y qué fortalezas lo impulsan, entre muchas más características, para cambiar las condiciones históricas que impiden la vida de la Tierra y la vida humana plena en nuestra sociedad. Esa reflexión sobre esas características últimas del muñeco usted la registra en una narración, un poema, un dibujo, un gráfico. Ustedes ya son expertos en eso. Cada estudiante decide de eso que está trabajando compartir, si así lo desea, a los compañeros de la cátedra esos elementos que considera relevantes e importantes de las características finales del muñeco. Es decir, nos cuenta esos elementos que encontró, cómo actúa, qué sueños tiene, qué temores, qué fuerzas, para cambiar las condiciones históricas que impiden la vida en la Tierra y la vida plena humana en nuestra sociedad. Esos aportes usted los puede enviar, si quiere, a los monitores para que con ese producto podamos nosotros realizar nuestra siguiente sesión de trabajo.
Bueno, estudiantes, eso ha sido toda la sesión de hoy. Como lo prometido fue deuda, hemos hecho todo un esfuerzo para que esta sesión, como las anteriores, vayan siendo cada vez más reducidas para que usted pueda darse el tiempo de poder escucharlas, verlas, eh, reflexionar sobre ellas y poder sacarle el mayor provecho y utilidad a estas reflexiones de todos los días que hacemos aquí en la cátedra. Hoy que hemos trabajado un breve resumen para cerrar nuestra sesión de hoy. Hoy que hemos hecho una revisión de las reflexiones que usted hizo sobre la historia de los muñecos y hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido las características que tienen esos muñecos, que son nuestras propias características para afrontar una situación tan difícil como la cuarentena que provoca esta pandemia. Dos, hemos aprendido que esas historias que nos cuentan los estudiantes son fruto de unas experiencias de vida y unas historias personales cargadas de dificultades y de solución a esas dificultades. Y tres, que esas historias construidas por los estudiantes nos dan la posibilidad de conocer que la vida tiene varias características esenciales. Una es que esa vida, como la historia, se hace de manera conjunta y compartida, y que de alguna manera esa manera de construir la vida conjunta y compartida hace posible que la podamos cambiar, tanto la historia como la vida misma. La historia sigue siendo una narración de lo que nos pasa en la vida, y la vida sigue siendo una experiencia que construimos colectivamente con las personas con las cuales convivimos y con las que no también. Con todos esos construimos historia. Y ya al final, ya para el cierre, para la propuesta del día de hoy, la cosa se vuelve un poco más concreta para esta poniéndole cuerpo a mi corazón y a mis emociones, y es que a través del muñeco hagamos una reflexión sobre qué podemos hacer en estas condiciones de la pandemia y de la cuarentena, y qué historia vamos a construir diferente a partir de nuestras acciones cotidianas. Esa es la invitación que hicimos al final del día de hoy, para provocarles a ustedes una reflexión que nos permita transformar la sociedad en la cual estamos. No se les olvide que llamémoslo así, nuestro marco de entendimiento de las emociones, de las relaciones y de las situaciones difíciles parte de un único elemento. Somos objeto o producto de la sociedad en la cual vivimos, de las relaciones sociales en las cuales nos movemos, pero también somos productores de esas relaciones sociales y de esa sociedad en la cual nos movemos. Por lo tanto, podemos cambiar las condiciones en las cuales estamos viviendo, y lo que les proponemos de aquí en adelante es que nos dediquemos a hacerlo, y que quizá a partir de la próxima sesión comencemos a pensar en las cualidades que va a tener esa historia, a qué historia le estamos apuntando. Creo que tenemos todos claro que la historia que estamos viviendo no nos gusta, que estamos viviendo lo que estamos viviendo por las condiciones sociales y la forma de vida que el capitalismo ha impuesto como única voluntad para casi todo el planeta, y estamos viviendo las consecuencias de un modo de producción que es contrario a la vida misma, a la vida de la Tierra y a la vida de los seres humanos. No siendo más por hoy, se les agradece su atención. Nos veremos en 8 días. Cualquier comentario, sugerencia y aporte, pues está en manos de ustedes hacerlo y hacérnoslo llegar por medio de los monitores, para que esta cátedra pueda ser más útil a sus vidas. Queridos estudiantes, buena tarde, que pasen buen día y que estén muy bien. Ha sido un placer acompañarlos hoy otra vez.